Saludos nuevamente. Dando continuidad a los tutoriales que hemos elaborado, en esta oportunidad vamos a presentarles algunas reflexiones sobre la manera en que una tarea de simulación es resuelta. En la entrega anterior logramos formular la primera tarea de simulación para el proyecto correspondiente al sistema de levas. Esta tarea está relacionada con la pieza que genera el movimiento en el sistema. Me refiero al eje de giro de la leva. Y la misma fue enunciada en los siguientes términos: representar el eje de giro de la leva en la vista gráfica del GeoGebra. Para representar el eje de giro de la leva en la vista gráfica del GeoGebra es fundamental identificar las formas y movimientos que caracterizan a la pieza, en este caso las formas del eje de giro de la leva y los movimientos a los cuales esta pieza es sometida dentro del sistema de levas al que pertenece. Para identificar las formas y movimientos característicos del eje de giro de la leva, es conveniente comenzar con la elaboración de un boceto de la pieza. El boceto del eje de giro de la leva no es más que un dibujo a mano alzada que muestra a esta pieza aislada del resto de los componentes del sistema. Elaborar este boceto tiene una doble ventaja. Por un lado, permite ponernos de acuerdo con respecto a lo que es el eje de giro de la leva. Ya ha pasado en otras ocasiones que cuando un estudiante de un grupo de jóvenes que están realizando un proyecto de simulación elabora un boceto de la pieza que esté simulando, tiene en cuenta algunos elementos que el resto de sus compañeros no considera como parte de la pieza, y esto le otorga mucho valor a la elaboración del boceto de la pieza. Por otro lado, la realización de este boceto y especialmente aislar la pieza del resto de las componentes en el dibujo evita posibles distractores visuales que nos puedan llevar a algunos problemas al momento de la representación. Ya luego de elaborar el boceto de la pieza, lo que sigue es señalar sobre este boceto aquellos objetos geométricos que modelan las formas y movimientos de la pieza que están implícitos en el boceto. ¿Okay? En este momento, la ayuda del promotor es fundamental. Se deben apoyar en el promotor, puesto que es con ese apoyo que se pueden llegar a ideas sólidas con respecto a los objetos matemáticos a tener en cuenta. Volviendo al ejemplo, acá les mostramos un boceto a mano alzada del eje de giro de la leva. Sobre este boceto se han indicado por una parte al círculo como el objeto geométrico que modela la forma de la pieza y a la rotación como el objeto matemático que permite modelar el movimiento característico de esta pieza. Aunque en este ejemplo en particular, el círculo y la rotación son suficientes para representar la forma y el movimiento del eje del giro de la leva. En otros casos, podemos conseguirnos con que existe más de una forma presente en el boceto de la pieza, inclusive más de un movimiento también puede estar presente en ese instante. Ahora bien, si hemos identificado al círculo y a la rotación como los objetos matemáticos que permiten la representación del eje del giro, la pregunta es ¿qué aspecto atender primero al momento de la construcción en el software? Porque, como se sabe, ambos objetos matemáticos no pueden ser representados al mismo tiempo. ¿Okay? La decisión de comenzar por la forma o movimiento depende mucho de las características de la situación que se tenga. En este caso, ya que estamos tratando con la primera tarea de simulación, vemos conveniente comenzar por la forma del eje de la leva y por tanto nos vamos a dedicar ahora a construir el círculo en la interfaz gráfica del GeoGebra. Para construir el círculo que representa al eje de giro de la leva, hemos insertado la imagen estática que se seleccionó en etapas anteriores. Esta imagen, como pueden ver acá, es anclada
a los ejes coordenados, y también hemos creado un deslizador para controlar la opacidad de la imagen y así poder apreciar mejor las construcciones que estemos realizando. Bueno, vamos a construir un círculo y esto, bueno, va a constituir para nosotros el primer reto, la primera tarea de construcción que vamos a realizar. El círculo, como bien nos dice el profesor Martín Andonegui, es justamente la región interna de una circunferencia, es decir, la región del plano contenido dentro de una circunferencia. Y esta definición es bien importante porque permite relacionar el círculo con su borde, en este caso una circunferencia. La importancia de esta definición en el contexto del uso del GeoGebra radica en que nosotros no contamos con una herramienta para construir directamente un círculo, pero sí contamos con herramientas para la construcción de circunferencia. En este caso vamos a utilizar la herramienta de circunferencia, centro y radio, y posteriormente vamos a cambiar la opacidad para generar al círculo deseado. Para utilizar esta herramienta se requiere señalarle al programa el centro y luego el radio de la circunferencia. En cuanto al centro de la circunferencia, como no contamos con alguna construcción previa o con algún punto que nos pudiera servir de centro, entonces bueno, vamos a crear un punto sobre la vista gráfica del software, de manera que esté localizado en el lugar donde consideremos debería estar. En cuanto al radio, en sesiones anteriores hemos utilizado medidas específicas para el radio, ¿no? Pero el inconveniente que tiene esto es que cuando se construyen otras circunferencias cuyos radios dependan del radio de esta primera circunferencia, no vamos a poder hacer esa relación tan fácilmente. Por esta razón, sugerimos utilizar un deslizador para controlar el radio de la circunferencia. Este deslizador lo vamos a llamar R y vamos a colocarle un valor máximo de 5. ¿Ves? Ubiquemos un poco mejor el deslizador y luego, bueno, ya al tener el centro de la circunferencia y la medida del radio, vamos a aplicar la herramienta circunferencia, centro y radio, haciendo clic sobre el centro y posteriormente dándole el valor de radio R, en este caso el del deslizador. Dar OK, solamente con ajustar un poco el valor del radio, nosotros vemos que 1.08 es un valor bastante aceptable para la imagen de referencia que nosotros tenemos insertada. Bien, ahora lo que queda es modificar la opacidad de la circunferencia en propiedades para poder darle la apariencia del círculo deseado. Cerramos acá con una opacidad de 50 y luego también modificamos la opacidad de la imagen para poder apreciar mejor la construcción realizada. Acá tenemos entonces la representación de la forma del eje de giro de la leva o la construcción del círculo que modela a esta parte del sistema. Ahora vamos a trabajar con la representación del movimiento del eje de giro de la leva. En este caso, dadas las condiciones del movimiento, de rotación de la pieza, y la perspectiva que nosotros tenemos de la imagen de referencia, es complicado que se pueda apreciar a todo el objeto girando con respecto al punto C. Por esta razón es conveniente reducir el análisis del movimiento a solamente una partícula ubicada en el borde del círculo. En este caso voy a crear un punto D y trataremos de otorgarle a este punto el movimiento. Como se sabe, ¿verdad? Todo objeto que se mueve describiendo una trayectoria circular experimenta una rapidez de rotación o una rapidez angular. Esta rapidez indica el número de rotaciones o revoluciones por unidad de tiempo. Y en la imagen pueden ver el modelo matemático que define a esta relación. En la realidad se acostumbra a expresar la rapidez angular en revoluciones por minuto o RPM. Sin embargo, en física también se utilizan unidades como radianes por segundo para expresar esta rapidez. La relación entre RPM y radianes por segundo es la siguiente. Una revolución es igual a 2 pi radianes
y 1 minuto es igual a 60 segundos. Me interesa trabajar con este modelo matemático de la rapidez angular, ya que nuestro deseo es el de aplicarle una rotación al punto D de manera que se comporte como se comportaría cualquier partícula en el borde del eje de giro de la leva. Y la herramienta de rotación nos sugiere que necesitamos, para la aplicación de la rotación, necesitamos el objeto a rotar, que sería el punto D, el centro de rotación, que es el punto C, y el valor del ángulo que podemos obtener a través del modelo. Un despeje del valor de θ en la fórmula de la rapidez angular nos permite obtener la expresión omega por t. Ahora, si consideramos las conversiones entre RPM y radianes por segundo, porque nos conviene tener ese ángulo expresado en radianes, entonces esa fórmula se transforma en esta que ustedes observan acá. Θ es igual a 2pi por la rapidez angular por el tiempo, todo eso dividido entre 60. Esta fórmula ya nos deja ver que existen dos variables independientes, que son la rapidez angular y el tiempo. Ambas variables deben ser creadas en el GeoGebra, y como ellas representan cualquier valor que en su momento esté considerado, vamos a utilizar deslizadores para su representación. Comencemos con omega, ¿ok? Comencemos con omega. Bueno, vamos a llamarlo tal cual, con la letra griega. Vamos a darle un valor, en este caso de acá, vamos a darle un valor de 1 a 10, solo para probar, y luego sometemos estas ideas a la realidad. Y en el caso del tiempo, que es el otro deslizador que vamos a crear, vamos a llamarlo T, vamos a colocarle un valor valores de 0 a 60 segundos, que corresponderían a 1 minuto. Bueno, ya luego de haber construido estas dos variables, entonces procedemos a insertar la fórmula en la barra de entrada. En este caso, θ, en este caso, θ es igual a, voy a utilizar paréntesis para separar el numerador del denominador. Acá sería 2pi, ok, por en el valor de omega, buscar omega acá, por el valor de t, y todo esto vamos a dividirlo entre 60 como nos dice la fórmula. Al hacer clic, inmediatamente nosotros obtenemos este valor de θ expresado en radianes, y este es el ángulo que necesitamos para hacer la rotación del punto D. Ahora lo que queda es aplicar dicha transformación. Para esto, bueno, como nos sugiere acá la herramienta, objeto a rotar, centro de rotación y valor del ángulo. El objeto a rotar es el punto D, el centro de rotación es el punto C, el ángulo de rotación en este caso es θ, que acabamos de crear, y el sentido, ese sí, debe ser horario, porque es el sentido que es expresado en el boceto que ya elaboramos. Al hacer clic on OK, nosotros tenemos ya el primer valor. En este caso, vemos a D' localizado sobre el punto D. Acá tenemos a omega en valor de 1, ¿ok? Por tanto, si la rapidez angular es 1, un RPM, entonces estaremos esperando que el punto D' dé una revolución en el transcurso de 1 minuto. Vamos a darle animación al deslizador T, y observemos lo que ocurre cuando transcurren los 60 segundos que se expresan en el deslizador T. Fíjense cómo al acercarse a 60, D' llega nuevamente a la posición que ocupó al principio, que era junto a D, y ahí está, ¿ok? Eso quiere decir que nuestro modelo funciona. Vamos a probar con otro valor. Entonces, bueno, nuevamente colocamos al deslizador T en 0 y animamos, y debería dar 5 vueltas el punto D'. 1, 2, 3, 4 y finalmente la quinta vuelta completa. Y entonces ya podemos con esto verificar que el modelo es correcto. Ahora, bueno, bastaría con ocultar a D, porque D no sería el punto que es sometido a rotación,
sino de prima, y establecer valores para la rapidez angular según nos lo dicta la realidad. Con esto hemos culminado con la resolución de la primera tarea de simulación correspondiente al sistema de levas.